Bueno, vamos con esta segunda parte, este segundo panel. Vamos a seguir hablando de justicia ambiental, de herramientas, de instrumentos, de esta forma de poder hacer efectivo y real el derecho al acceso a la justicia. Como decía Alberto, esto de que existe también un derecho ambiental, agrego yo, a la vuelta de la esquina, ¿no? Dejar por ahí los grandes pronunciamientos, los grandes casos y empezar en este espacio de lucha política judicial a hacer real este derecho humano. Así que bueno, tengo el enorme placer de presentar a tres colegas, tres calificados profesores y profesoras con los cuales con muchos de ellos he estudiado. No sé si está Gustavo Maurino, ¿está por ahí? Estoy. Buenas tardes. Buenísimo, Gustavo. Bueno, Gustavo es abogado y profesor de Derecho, ¿sí? Es director académico de la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico y fue cofundador y codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y se desempeñó justamente como director nacional de Acceso a Justicia. Así que, Gustavo, te cedemos la palabra, tenemos unos minutitos y como nos decía Flor, si pueden ir dejando las preguntas para Gustavo en el chat, fantástico, y después les damos lectura. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de ser breve, tomarme no más de 7 o 8 minutos para 3 o 4 provocaciones tal vez. Yo asumía que la primera parte nos iba a dar un panorama completo y creo que efectivamente ha ocurrido y que nuestro desafío, al menos el mío por ahí, es tal vez presionar un poco más algunos desafíos específicos o algunas cuestiones más complejas de la práctica para lograr efectividad en este sentido. Entonces, mis comentarios van a ser tres generales. Uno, acerca de cómo, de las implicancias de reconfigurar el acceso a la justicia como derecho fundamental y la forma en que esa reconfiguración va tomando forma. Luego, la implicancia para la práctica más desafiante de defensa de derechos, que es a través del litigio, digamos, del uso del Poder Judicial, y luego algunos comentarios más generales sobre lo que hemos aprendido, ¿no?, sobre estas prácticas. En algún punto van a resonar cosas que ya dijeron mis colegas antes, ¿no? Entonces, el primer punto es un poco más teórico sobre el acceso a la justicia. Una de las formas en que lo vemos habitualmente o en que lo hemos visto tradicionalmente es que el acceso a la justicia funcionaba como una especie de derecho civil básico, digamos, como uno de nuestros derechos civiles, como el derecho al debido proceso, pero como podría ser el derecho a ejercer toda industria lícita o lo que fuera. Y en los últimos tiempos, una de las grandes innovaciones es empezar a entender las dimensiones del acceso a la justicia o del derecho de acceso a la justicia más parecido a un derecho social, o a lo que llamaríamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el sentido de, precisamente, a partir de, qué sé yo, reglas de Brasilia para acá, digamos, esta idea de que existen barreras estructurales, generalmente socioeconómicas, culturales, simbólicas, que privan a grandes porcentajes de nuestras comunidades, poblaciones, ciudadanías, precisamente de oportunidades equitativas para acceder, recurrir a utilizar efectivamente mecanismos institucionales para hacer efectivos sus derechos o lo que fuera. Y en algún sentido la estructura de los derechos de acceso a la justicia se parecen a la estructura conceptualmente de el derecho a la salud, en el sentido de acceder a prestaciones de salud o lo que fuera. Lo que a mí me interesa marcar es algo que todavía no hemos dado esta vuelta de manera tan significativa, pero que cada vez va surgiendo más, y algo de lo que dijo Alberto al principio me parece que también resuena ahí, es el entendimiento del derecho a acceso a la justicia como un derecho político fundamental. Derecho a votar, entendimos eso. No solíamos ver el derecho a acceso a la justicia como un derecho político fundamental, como un derecho a participar en los asuntos públicos, un derecho conectado al rol de una ciudadanía efectiva, etcétera, etcétera. Y a mi modo de ver,
es la parte más prometedora del derecho de acceso a la justicia cuando los conectamos con cuestiones como las de justicia ambiental o socioambiental o territorial, espacial, etc. Y creo, ahora mis segundos comentarios tienen que ver un poco con las implicancias de entender el acceso a la justicia como un derecho político fundamental. Esto no quiere decir que tengamos que elegir. Yo, de hecho, creo que el derecho de acceso a la justicia tiene esta característica de tener fundamentaciones tanto como derechos civiles como fundamentaciones propias de la estructura de los derechos sociales y especialmente las que más me interesan como parte de la estructura propia de los derechos políticos de democracias decentes o de Estado de Derecho decentes o lo que fuera, ¿no? Así que desde esta perspectiva es que traigo la conversación. Una bajada sobre esto es que cuando vemos las normativas, y yo no voy a repetirlas, etcétera, pero las promesas, digamos, de reconocimiento, como decía Alberto al principio, bueno, yo diría, no deberíamos pedir mucho más sobre esto. Nos pueden gustar más o menos unas palabras, nos pueden gustar más o menos la especificidad del reconocimiento del párrafo 4 del artículo 3 del no sé qué, pero al final de cuentas, si hay un problema para el acceso a la justicia, especialmente cuestiones ambientales, territoriales, etcétera, no es que las palabras con las cuales el derecho reconoce esto son vagas o son insuficientemente consistentes o lo que fuera, diría yo. Como todo derecho puede ser interpretado de manera horrible, pero no tenemos creo yo, un déficit de calidad, profundidad, intensidad y mordedura en los reconocimientos. Sí creo, y otra vez compartiendo lo que decían los colegas antes, que a nivel de infraestructura institucional para traducir ese reconocimiento, estamos a mitad de camino, por no decir recorriendo la primera mitad del camino. Y cuando hablo de infraestructura institucional me refiero no solo, pero la más evidente es la infraestructura del Poder Judicial, de los ministerios públicos, sino también en términos de prácticas en las administraciones locales, provinciales, nacionales, en la toma de decisión de políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro equipamiento institucional está lejos y es poco amigable con las promesas normativas. Y ese es acaso el desafío más extenso, porque son las instituciones las que multiplican y aceleran o retrasan y disminuyen la posibilidad de avances en la implementación de los derechos. Y precisamente porque nuestras prácticas institucionales todavía están pobremente equipadas o en términos generales relativamente mal equipadas, es que cuando vemos las prácticas ciudadanas cotidianas, bueno, la vivencia efectiva de las movilizaciones legales y asociadas al acceso a la justicia para cuestiones ambientales, etcétera, son extremadamente arduas, difíciles, muy complejas, muy episódicas, no están rutinizadas en las prácticas de nuestra sociedad civil, digamos, de nuestra ciudadanía en general, etcétera, y tenemos ahí todavía una especie de doble velocidad, o hay una triple velocidad. La velocidad normativa llegó rápido a las promesas, la velocidad institucional está a mitad de camino y la velocidad social en términos de rutinización de estas prácticas, de incorporación a la vida cotidiana de nuestra ciudadanía está todavía más tarde y ustedes han explicado, o quienes me precedieron han explicado un poco de esas razones, ¿no? El lento proceso institucional en los ministerios públicos para apropiarse de esta agenda y las complejidades para la participación ciudadana, etcétera, por ejemplo, en la última participación. Si vamos a realizar y honrar el ideal del acceso a la justicia como un derecho político fundamental, bueno, eso nos marca un poco la brecha de realización, digamos. Mi segundo comentario es, dado este entendimiento,
y viendo que en nuestra conversación hemos estado enfocando más en ministerios públicos, poderes judiciales, etcétera, y yo en todo caso seguiría por ahí, pero entendido así el acceso a la justicia y entendido así los desafíos, etcétera, en- creo o provocaría la conversación con una especie de tensión paradigmática, sobre todo en la intervención de las agencias públicas institucionales. Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, si tomaran en serio el artículo 30 del cual hablaba Alberto. Y es que el mejor de los paradigmas de los cuales disponemos ahora para reconstruir esta actuación institucional está todavía asociado al paradigma de la defensa de la legalidad, ¿no? O del interés público, de la legalidad, una especie de neutralidad política en la actuación de los ministerios públicos o del Ministerio Público de la Defensa o lo que fuera, porque solo defendemos la legalidad, no estamos haciendo acá estrategización institucional o política y de hecho probablemente pensarían nuestros sistemas institucionales que eso no es consistente con la mejor idea de las prácticas de un ministerio público. Sin embargo, si el acceso a la justicia en cuestiones ambientales es fundamentalmente un derecho de participación política y de incidencia política, etcétera, etcétera, ahí hay un paradigma diferente. Y cuando metemos ahí adentro el involucramiento de la sociedad civil y la participación comunitaria, y si pensamos en comunidades vulnerabilizadas y excluidas, o pensamos en comunidades indígenas, etcétera, la idea de la asepsia de la legalidad es un poco inconsistente con la idea de el acompañamiento de movimientos emancipatorios que reclaman ciudadanía y presencia en la discusión pública, etcétera, etcétera, que es lo que creo yo pide lo mejor que pide Escazú. Y entonces ahí hay una tensión paradigmática que a mi modo de ver debería ser encarada y resuelta como a través de la creación de nuevas prácticas institucionales, donde la participación comunitaria no es, como decía, creo que era Laura, no es formal y burocrática, etcétera. Es un proceso de una conversación institucional transparente y pública acerca de qué es lo que estamos queriendo. Y en qué medida, en todo caso, los actores institucionales encargados de acompañar procesos de defensa pueden hacerlo, con qué rol en ese marco. Donde los riesgos de instrumentalización hay que hablarlos y hacerlos explícitos y gestionarlos institucionalmente. Donde los riesgos de instrumentalización, digo, por los dos lugares, por los grupos sociales que se movilizan, pero también por los actores institucionales que participan, donde la construcción de confianza, la dinámica de rendición de cuentas entre quienes participan de estos procesos debe también institucionalizarse y a mi modo de ver dan lugar a una forma de práctica diferente a las que estamos acostumbrados. El litigio que hace el Ministerio Público o la Defensa Pública, donde eventualmente se socializa la información o se llama a la comunidad para que participe de una audiencia pública, versus el litigio que llevan adelante litigantes estratégicos de la sociedad civil o con comunidades o lo que fuera, donde vienen a pedir el auxilio instrumental de los ministerios públicos, a ver si me consigo una información o lo que fuera. Bueno, ese juego fragmentado que responde a dos paradigmas diferentes, creo yo que es un desafío para que la práctica se integre y para que se multiplique su posibilidad de impacto. Y eso requiere unos liderazgos institucionales consistentes con esto. Y coraje institucional, mucho diálogo, mucha conversación y mucha reconstrucción de las prácticas. Justo Laura creo mencionaba la guía de buenas prácticas sobre litigios en DESCA. Y esa guía es un gran progreso y a su vez todavía se queda un poco a mitad de camino en entender el litigio, por ejemplo, en DESCA, como también procesos de construcción de ciudadanía y de emancipación de comunidades vulnerabilizadas, etcétera, ¿no?
Entonces, ese segundo comentario sobre lo que creo yo implica en términos de prácticas, partir de una idea de acceso a la justicia más abiertamente conectada a condiciones de ciudadanía y a participación en el juego democrático, no participación en el sentido mecánico, sino como ciudadanos de una democracia ambiciosa. Y los desafíos que genera para que el litigio en este marco cumpla esas funcionalidades de activación ciudadana, digamos, y no las termine acallando. Y ahí hay una especie de segunda tensión en el medio que también requiere, creo yo, un abordaje atrevido, que es cuando acompañamos un proceso o activamos o lo que fuera, un proceso de litigación sistémica, estructural, ambiental o lo que fuera. Estamos tratando de hacer dos cosas a la vez, creo yo, bajo este paradigma. Estamos tratando de crear condiciones de participación ciudadana y estamos tratando de lograr cierto resultado material, instrumental, concreto en el estado de cosas sobre, por ejemplo, la cuestión ambiental de que se trate. Y esas dos dimensiones que son propias de cualquier litigio estratégico, la práctica que llamamos de litigio estratégico implica necesariamente que uno va persiguiendo la finalidad material de la pretensión que lleva a la justicia, pero está persiguiendo finalidades externas que pueden ser de participación, de movilización, de poner temas en agenda pública, de generar dinámicas de responsabilidad y de rendición de cuentas a las agencias públicas. Hay una cantidad de finalidades que están asociadas precisamente a esta dimensión de ciudadanía y de participación pública / política institucional. Bueno, estas dos finalidades que están dentro de estos procesos también necesitan ser integradas y gestionadas de manera consistente. Otra vez, muchas veces los litigantes institucionales, ministerios públicos, piensan solo en esta segunda de las dimensiones. Tengo que lograr que el lago de Soldati esté mejor. Mientras los actores institucionales o de sociedad civil dicen, el lago de Soldati siempre estuvo así, puede pasar cualquier cosa, ahora lo que me importa es que por una vez me escuchen, ¿no? Y son dos tensiones ahí que creo que están como desafíos que deberían dar lugar a una transformación o una mejora o una conciencia o protocolos de actuación mucho más ambiciosos en nuestras prácticas institucionales para que efectivamente las todavía episódicas circunstancias en que se movilizan recursos sociales institucionales para llevar adelante ante entidades públicas un conflicto ambiental no sean solo anécdotas, sino hitos en el cambio de una cultura social e institucional respecto a esta materia. Es decir, que dentro de 20 años podemos ver que nuestras prácticas democráticas incorporan las promesas de Escazú y no solo las han encapsulado en algunos episodios que de vez en cuando documentamos o lo que fuera, ¿no? Entonces, mi último comentario sobre esto, que es solo una bajada, digamos, de lo que acabo de decir, es que en la medida en que incorporemos, como yo creo que vale la pena incorporar y sería un error generacional negar, en la medida que incorporemos en la práctica de trabajos por la justicia ambiental esta dimensión de construcción de procesos densamente participativos, con agencia comunitaria y ciudadana, etcétera, etcétera, la forma de realizar esta práctica requiere algo que puede ser un lujo bajo otro paradigma y que acá es fundamental: la coordinación interinstitucional, la identificación de agendas compartidas, los procesos de construcción de confianza comunitaria donde la relación con la sociedad civil o con los litigantes o incluso con abogados y abogadas o redes de abogados o abogadas no debería ser episódica a partir de algún caso, sino parte de una conversación continua en la cual nos vamos entendiendo acerca de lo que significa dotar de sentido en nuestras prácticas a aquellas promesas
y en la cual vayamos reflexionando también sobre los avances, retrocesos y empantanamientos de los progresos institucionales. Para la sociedad civil, creo que esto vuelvo a retomar algo que me impactó mucho que decía Alberto, para la sociedad civil el ámbito institucional debe ser parte de su agenda de construcción de ciudadanía. Se nos va el futuro de Escazú en que logremos que las agencias, por ejemplo, Ministerios Públicos de la Defensa, se incorporen orgánicamente sus prácticas sobre esto. Entonces, a los ámbitos institucionales también se le va el futuro de sus planes estratégicos si no asignan tiempo de calidad a la construcción de sus relaciones estables, públicas, conversacionales y explícitas con los actores de la ciudadanía para entender los desafíos y los aprendizajes compartidos en esta práctica. Y para que entonces cuando el día de mañana haya el enésimo litigio estratégico, cuando desde Formosa empiecen el caso por el derecho a la consulta o el consentimiento informado, creo que fue consulta, de las comunidades Tobas, Com, ahí, no sea un litigio del cual nos enteramos cuando la Corte lo resolvió. Y ya no hay nada para hacer al respecto, ¿no? Esa es una pérdida a las prácticas, a la idea de que nuestras prácticas deben ir siendo más conversadas, compartidas, y quienes en mejor posición están para ser activadores y cultivadores de estas conversaciones son las agencias institucionales que tienen el mandato, los recursos, el tiempo y el foco para poder hacerlo. Yo no le pediría a las comunidades que vengan a golpearnos la puerta, debe ser parte de un proyecto institucional. Creo que todo esto, para mí, cierro con esto, solo tiene sentido en la medida en que adherimos a la idea de que cuando estamos hablando de acceso a la justicia estamos hablando ya no solo de un clásico derecho civil, individual, defensivo, lo que fuera, ni siquiera solamente de un derecho social de acceso a ciertas herramientas o instrumentos para tener una vida digna, sino sobre todo a un derecho que forma parte de las columnas vertebrales de una democracia y en este sentido un derecho político fundamental. Eso diría, para no abusar del tiempo, gracias por su paciencia. Genial, Gustavo. Es así, lo estamos viendo así. Estamos hablando de democracia, se habla de democracia ecológica, de democracia ambiental, y cuando hablamos de acceso son del acceso a participar. Participar informándonos, participar en las instancias de toma de decisión pública, como nos enseñaba Seba, cuando se habilita la justicia ambiental. Y ahí hago un poco de autobombo. Estuvimos trabajando desde el CEPA junto con otras organizaciones en un observatorio, que bien indicó Laura, sobre el estado de implementación del Acuerdo de Escazú. Y con Flor trabajamos la parte específica de justicia y encontramos lo que Laura nos decía, ¿no? Los obstáculos. Los obstáculos están básicamente en asimetrías, ¿sí? Asimetrías en esto de, está bien, la comunidad, la sociedad civil organizada demanda. Ahora, ¿quién acompaña a la sociedad civil? Cuando se encara un proceso de carácter estructural, policéntrico, de interés público, tenemos los fallos más famosos que tenemos en Argentina llevan nombre de personas, ¿sí? De personas de carne y hueso. Bueno, ¿quién acompaña? Y ahí es donde tiene que aparecer el Ministerio Público, como acompañante, como facilitador de la prueba. Porque en este observatorio que hicimos, que estamos trabajando, advertimos de que las mayores dificultades estaban al momento de iniciar la acción judicial. Y el inicio estaba básicamente fundado en la prueba, en la incapacidad de producir una prueba, siquiera preliminar, tendiente a determinar la complejidad del caso. Entonces, creo que es muy interesante lo que estamos construyendo. Y antes de pasar la palabra a Caro, creo que tenemos que tener dimensión de esto, ¿no? De que hay que despertar al poder judicial con demandas, ¿sí? No
realmente hoy son casos, si uno ve las estadísticas, son pocos casos, complejísimos, pero que si no saturamos los tribunales de demandas de justicia ambiental, difícilmente se vaya a generar una ingeniería para dar respuesta a esos reclamos sociales. Yo trabajo en el Poder Judicial y todavía estamos en el caso a caso, persona a persona. Y los problemas hoy están pasando por otro lado. Así que no sé si habrá una pregunta en el chat. Eh, Bien, si dice consulta Manuel, entre lo ambiental y lo socioambiental hay una definición o distinción legal actual vigente. Y por otro lado, un comentario, la Juntica tardó 100 años en decir que la masacre de Nahuel fue un delito de lesa humanidad. La justicia, gracias Manuel. Eh, no sé si Gustavo querés dar respuesta a esta intervención o seguimos con Caro. Bueno, seguimos. Estás sin mutearte. Bueno, seguimos después. No, solo breve a la pregunta general. Yo no encuentro que es una definición legal vigente, etcétera, y de hecho cada 6 meses hay alguna forma de redefinirlo, y territorial, y espacial, y climática, y lo que fuera, y en todo caso todo cumple esta función de que estamos tratando de darle lenguaje a un fenómeno sumamente complejo, etcétera. Pero afortunadamente no hay todavía una formalización normativa que nos limite en este sentido, y podemos seguir creando hasta que luego consolidemos algo, quién sabe cuándo, ¿no? Manuel, te pido disculpas, leí muy mal tu pregunta. Estoy sin los anteojos. Así que bueno, bueno, ahora quisiera presentar a Carolina Altieri, una amiga conocida en esto de andar luchando por la justicia ambiental. Carolina es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en políticas públicas para la sostenibilidad, desarrollo y derecho ambiental. Fue directora de normativa ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entre el 2012 y 2022 y formó parte del Comité de Cuenca Interjurisdiccional del Salí Dulce hasta el 2017. Coordinó la implementación de la Ley de Glaciares entre el 2012 y 2018 y el procedimiento de acceso a la información pública ambiental del 2012 al 2018 también. Esto nos demuestra la trayectoria de Caro en estos temas y realmente es un placer poder volver a escucharte, Caro. Bienvenida. Hola Ariel, gracias. Gracias por esta recepción. Gracias a Florencia, gracias a CEPAS por la convocatoria. La verdad que es muy interesante la jornada. Eh, bueno, creo que escuchando a todos los que me antecedieron, viene bien el tema que voy a abordar porque va concreto a unos casos judiciales que me interesaron muchísimo y me parece que aporta sobre todos estos debates y todo esto que veníamos escuchando. El tema en particular es la evaluación ambiental como materia de litigio judicial y trabajé sobre herramientas concretas que se pudieran obtener de estos casos judiciales para analizar puntos específicos de estas acciones. Y en particular, primero lo que voy a contar un poco así a grandes rasgos, para ponernos todos en órbita, es esto de la evaluación ambiental o evaluaciones ambientales en plural, que es un conjunto de herramientas y procedimientos de gestión ambiental para la toma de decisión informada sobre implicancias ambientales. Eh, por un lado, tenemos una evaluación ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental, que es para proyectos específicos, y entonces vamos a estar viendo decisiones informadas de implicancias ambientales de proyectos. Y después la evaluación ambiental estratégica, que es sobre políticas, planes o programas gubernamentales. Estas son las dos evaluaciones ambientales que tenemos reguladas en nuestro país, específicamente en la Ley General del Ambiente, la EIA, y en la Ley de Protección de Glaciares, de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, la EAE, y también hay una interpretación de la Ley General del Ambiente donde nos podemos basar para decir que encontramos ahí fundamentos de la evaluación ambiental estratégica.
Hay una tercera evaluación ambiental que no está regulada, pero que sí ha sido usada. Está en un intermedio entre estas dos que podrían estar, bueno, en los márgenes, ¿no? Y es la evaluación de impactos acumulativos. Es un intermedio porque que es un proceso para evaluar el efecto combinado de múltiples proyectos en el ambiente, o sea, que va más allá de un proyecto en particular y de alguna manera estaría dando herramientas gubernamentales para la toma de decisiones informadas. Esta evaluación de impactos acumulativos me interesó particularmente porque hay un caso histórico que es muy conocido, y esto que decía Gustavo recién, ¿no? Los nombres de León o Ariel, era los grandes casos que llevan nombres de personas, el caso Dino Salas. Eh, 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 es la primera vez que es tomada en cuenta en instancias judiciales esta evaluación de impacto acumulativo, y recientemente hay dos casos más importantes que toman esta herramienta y la aplican. Entonces, ahí es como que me volvió un poco la motivación para indagar de qué se trata y cómo funciona y cómo podría funcionar. El caso de Dino Salas lo voy a contar rápidamente, que ya estamos pasados de hora. Un grupo de personas, comunidades indígenas y asociaciones criollas deducen acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra la provincia de Salta y contra el Estado Nacional. Solicitan el cese inmediato y definitivo de los desmontes. Esto, para que tengan una idea, fue durante 2007-2008. Paralelamente se estaba discutiendo la ley de bosques, la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, que es en el mismo periodo. La corte es esa corte que nos dio tantas alegrías y tanto material para seguir desarrollando el derecho ambiental y la política pública. Bueno, toma este caso donde se pide el cese inmediato y definitivo de los desmontes de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria en Salta. Voy a ir específicamente, porque esta causa en particular tiene muchísimas aristas que han sido analizadas y estudiadas. Si comento todo el caso, bueno, estamos hasta mañana, pero entonces voy a ir dando datos concretos para llegar a la evaluación de impacto acumulativo, que es lo que me interesa. Se pide el cese inmediato y definitivo de los desmontes, la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas a esos efectos, es decir, efectos de desmontes y talas. Y además se pide que se ordene el cese provisional de los desmontes como medida cautelar. Em, Como les dije, durante el año 2007 se discutía, se debatía en el Congreso Nacional y finalmente se sanciona la Ley de Protección de Bosques Nativos, y entonces la Administración Pública de la provincia de Salta se apuró a dar cientos de autorizaciones de desmonte. Es ahí donde la coyuntura lleva a estas personas, en particular en Salas y comunidades originarias, a interponer la demanda. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2008? En principio, como siempre nos tenía acostumbrados la Corte en ese momento, establece un procedimiento ad hoc. Dispone una audiencia y le pide informes preliminares a la provincia de Salta. Y además hace lugar a la cautelar solicitada. Fija la audiencia para febrero de 2009. Y en esta audiencia es ahí donde se produce, se toma esta decisión que para mí es fundamental ahora, después de estos fallos judiciales que voy a comentar. La Corte dice que en el caso se ha demostrado claramente que se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte, tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de esas autorizaciones, es decir, evaluación de impacto ambiental concreta sobre una actividad.
y no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones. La tala y desmonte de aproximadamente 1 millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar, en palabras expresadas durante la audiencia sobre el secretario de Ambiente de Nación de ese momento. Y además, el secretario de Nación dice que este impacto que no se puede ignorar seguramente será negativo. Y por otro lado, los representantes de la provincia de Salta, además, manifiestan que muchas de las áreas que contaban con esa autorización de desmontes o aprovechamientos forestales, a partir de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, podrían llegar a ser categorizadas como alto valor de conservación. Entonces, bueno, la Corte ahí hace lugar a las medidas, pero además, basándose en el principio precautorio del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, en esta causa la Corte no toma la ley de protección de bosques nativos porque estaba recientemente sancionada y además no estaba reglamentada, entonces se basa en la Ley General del Ambiente. em, y entonces reconoce la situación clara de peligro, de daño grave, que podría cambiar, por ejemplo, dice la Corte, el régimen de todo el clima de la región, afectando a los actuales habitantes y a las generaciones futuras, y de producirse este perjuicio, este daño ambiental, sería irreversible. Entonces, no habría manera de volver las cosas a su estado anterior. Todo lo que se estaba discutiendo en la audiencia tenía una envergadura tal que hizo que la Corte dispusiera como dentro de la medida cautelar esta evaluación de impactos acumulativos. ¿Qué pasa cuando otorgamos autorizaciones individuales, pero en un área que ocupa 1 millón de hectáreas? ¿No? Y otra cosa importante que hizo la Corte es además establecer ciertos requisitos que debería contener esa evaluación de impacto ambiental acumulativo. Primero, ser sobre toda el área que está autorizada para tala y desmonte, sobre el clima, el paisaje, el ambiente en general y las condiciones de vida de los habitantes. Y además, una condición que impone es que esto se haga en diálogo, como decía Gustavo recién, entre la provincia de Salta, el organismo ambiental salteño y el organismo ambiental de Nación. Esto, por supuesto que fue así, dio un plazo de 90 días la Corte para la realización de este estudio de impacto ambiental acumulativo. Fue así, se hizo el estudio, pero bueno, ya después también lo que empezó a pasar paralelamente fue la implementación de la ley 26331 y la ley provincial de Salta. Entonces, bueno, no tengo lamentablemente no tengo este estudio de impactos acumulativos, pero sí que después hubo un desarrollo de implementación de la propia ley además. Esta es la primera vez, entonces, 2008-2009, donde un tribunal impone una evaluación de impactos acumulativos que, reitero, no está regulado en nuestro sistema normativo. Un caso muchísimo más reciente y bastante conocido fue la exploración offshore del mar argentino en el frente de las costas de Mar del Plata, que ahí Ariel lo conoce bastante bien. En enero de 2022 se presenta un amparo, una acción de amparo ambiental por parte de Rubén Oscar Godoy y otras acciones de amparo ambiental que finalmente fueron acumuladas contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que había dado la autorización, la DIA, Declaración de Impacto Ambiental, dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Siempre estamos en este eje de analizar y evaluar el impacto ambiental de un proyecto y una actividad.
Bueno, había muchísima oposición y se consideró también que recién estaba iniciando la implementación en el país del Acuerdo de Escazú, se consideró que la instancia participativa había sido escasa. Entonces también por eso había muchísima oposición. Entonces, en este amparo también se requiere el cese, la suspensión de todas las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera en las zonas autorizadas. En febrero de 2022, el Juzgado Federal de Mar del Plata acepta la cautelar y ordena a la empresa abstenerse de iniciar todas las tareas de exploración vinculadas a este proyecto. Finalmente, en junio de 2022, y ahí viene la parte más jugosa que quiero destacar, la Cámara Federal de Mar del Plata, que entiende por apelación en la causa, dispone que eh, deberá dictarse una nueva declaración de impacto. El procedimiento fue así, se declara, se realiza el proceso de evaluación de impacto ambiental, como les decía, hay una DIA que autoriza a la empresa de Equinor para hacer la exploración en el mar argentino y ahí es donde se interpone la acción de amparo. Entonces, ya había una declaración de impacto ambiental válida. ¿Qué dice la Cámara? Y esto es lo que me parece súper atinado, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación deberá dictar una nueva declaración de impacto ambiental complementaria, a la ya dictada, y además establece requisitos, así como había hecho la Corte en el caso de Inosalas. Uno de los requisitos es otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales, que había un informe de parques dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que generaba muchas dudas. Eh, Otro requisito que impone la Cámara es valorar las intervenciones participativas que se habían producido después de la declaración de impacto ambiental y después incluso del inicio de la acción de amparo, tanto a nivel municipal en Mar del Plata como a nivel nacional. Otro requisito es que el Ministerio de Ambiente de Nación tenía que sumarse al control y a la fiscalización de la declaración de impacto ambiental. Por último, incluir, analizar y sopesar en forma conglobada el ámbito espacial y los plazos temporales en que se pone en práctica el proyecto. Esto es todo lo que dijo la Cámara. Por supuesto, el Ministerio de Ambiente de Nación se puso a trabajar, se le requiere al proponente del proyecto inicial, a la empresa, que presente un nuevo estudio de impacto ambiental que incluyera estos aspectos que había indicado la Cámara, la valoración de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos para el ámbito espacial y los plazos temporales de la campaña. Y bueno, y es ahí donde viene la parte más sustanciosa para mí. Y para ver, digamos, para analizar cómo funcionan estas herramientas, aunque no estén reguladas, incorporadas al ordenamiento jurídico. En virtud de esta nueva información presentada por el proponente y los órganos competentes de la Administración Pública Nacional que ya habían participado del primer procedimiento de evaluación de impacto, las áreas técnicas del Ministerio efectúan distintas recomendaciones en consonancia con lo requerido de la autoridad judicial. Teniendo en cuenta la información disponible, dice el Ministerio, y a fin de evitar posibles impactos acumulativos, no se observa viable el otorgamiento de declaraciones de impacto ambiental a más de un proyecto de exploración sísmica 3D sobre el mismo bloque o el área permisionada. Entonces, no se observa viable el otorgamiento de otras declaraciones de impacto ambiental en el mismo periodo de tiempo por el que se autorizó y en un periodo de tiempo posterior como mínimo de 2 años. O sea que esa es la conclusión de esta nueva evaluación de impacto acumulativo que no se había realizado, no había sido realizada. Entonces, qué útil que fue esta acción de amparo y qué útil que fue
la implementación por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata de esta obligación, porque entonces ahí se hizo el análisis pertinente y ahí se resolvió que no solamente no se podían dictar nuevas declaraciones de impacto ambiental que habilitaran en el mismo tiempo y en el mismo espacio exploraciones sísmicas, sino que con un mínimo de 2 años posterior a la finalización de esa campaña. Entonces, bueno, wow, ¿no? Qué importante para lo que estamos además aprendiendo de todos estos procesos. Bueno, por último, otro caso que es muchísimo más reciente y todavía no está resuelto, que es que va en la misma línea, pero tiene otros componentes que lo hacen muchísimo más interesante en este proceso temporal de análisis que elegí arbitrariamente porque me despertó muchísimo interés. Y el caso es Guitián Román con Poder Ejecutivo Nacional y otros sobre acción de amparo ambiental. Es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca de marzo del año pasado, marzo de 2024. Y para ponerlo un poquito en contexto, les cuento que Román Elías Guitián se presenta por derecho propio en representación de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano con el patrocinio letrado del defensor público oficial, eso ya es una novedad, y bueno, y promueve esta acción de amparo ante el Juzgado Federal de la provincia de Catamarca. Solicita se ordene a la provincia de Catamarca revocar las autorizaciones a los proyectos mineros, abro comillas, ampliación del proyecto Fénix, porque Fénix está trabajando en la zona del Salar del Tren Muerto desde 1997. Entonces, revocar la autorización de ampliación de ese proyecto y del proyecto Sal de Vida de las empresas Livent y Galaxy Lithium. Y además de todo otro proyecto de litio que esté situado ahí, en las cuencas Salar del Hombre Muerto eh, y Punilla, Karachi, Pampa Incahuasi o Punilla. Em, ¿Qué solicita? Solicita una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional, porque Salar del Hombre Muerto está entre Catamarca y Salta, y además de esta evaluación ambiental interjurisdiccional y acumulativa, se determine la línea de base ambiental de estas subcuencas. Entonces, ahí ya tenemos que esta solicitud está contenida en la pretensión del actor y además suma la determinación de la línea de base ambiental. Sabemos que las líneas de bases ambientales, que digamos, como lo indica el concepto, la base, los conocimientos de base que se toman para analizar cómo va a evolucionar un proyecto o una actividad y si va a tener impactos significativos negativos dentro del ambiente, tenemos muchísimo déficit en la construcción de esas líneas de base de los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Los que hemos visto algunos estudios de impacto ambiental sabemos que son eh, cientos de páginas de citas bibliográficas, de corte y pegue, información censal, pero no hay una construcción de la línea de base con trabajada desde el campo con una interrelación con las comunidades vulnerables, con las comunidades aledañas que ni siquiera tienen que ser vulnerables, sino con las comunidades que están situadas dentro del área de un proyecto o una actividad y que se van a ver impactadas. Entonces es muy relevante esto y lo que me llevó a pensar también es cómo dentro bueno, primero esta evaluación de impactos acumulativos que evalúa más allá de un proyecto concreto, también esta petición de la construcción de línea de base que permite o permitiría dentro del paraguas de Escazú empezar a trabajar con la construcción de un diagnóstico participativo y este inicio a los diálogos como materia de participación temprana.
entre los proponentes del proyecto, entre los organismos públicos que tienen competencia y con las comunidades. Entonces, me parece que acá podría haber, esto es muy novedoso, como les digo, es un fallo de 2022, la provincia de Catamarca ya estuvo trabajando en este estudio de impacto acumulativo, ya está presentado, no hay novedades de parte de la Corte y no tenemos conocimiento. Hay un documento publicado de como una síntesis de cómo se pensó y se trabajó, pero no tenemos el estudio, no es público todavía porque está en instancia judicial y entonces goza de la excepción de información pública ambiental. Pero digo, hay ahí una puerta que se puede abrir dentro de esta instancia de proceso de evaluación de impacto ambiental para construir una instancia de participación temprana para elaborar la línea de base con un diagnóstico participativo y además incluir también una mirada que englobe el área del proyecto y que pueda ir un poquito más lejos de esa cosa concreta que estamos queriendo promover para articular con otros actores, con otras actividades, como, bueno, en un área de proyecto que también podría ser, teniendo en cuenta como lo piden en esta causa, dentro de la mirada de la cuenca hídrica, que también tenemos una ley vigente en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos articular esto? Lo que está regulado, lo que no está regulado, las formas que se ensablen a partir de Escazú y a partir de estas instancias que se promueven desde las comunidades y desde la participación pública. Bueno, hasta acá mi exposición. No sé si quiere hacer alguna pregunta, ¿hay alguna duda? Bueno, muchas gracias, Caro. Ahí consulté en el chat, por el momento no había consultas. Son temas re interesantes porque aparte, fíjate cómo fuiste, pasaste con tres ejemplos prácticos, ¿no? Nos fuimos de los bosques al mar y ahora a los salares altoandinos, así que evidentemente esto no reconoce biomas, no reconoce provincias, no reconoce recursos o bienes naturales comunes, como querramos llamarlo, ¿no? Y las comunidades están siendo, sí, llamadas a participar en esos procesos de toma de decisión. Así que, Exactamente. bueno, y lo que hay que hacer es animarse a participar, ¿no? Sí, Animarse a pesar de todo. sí, a pesar de todo, creo que sí, que bueno, son muy valientes las personas que se animan y plantean esto en instancia judicial y creo que eso va abriendo la puerta también, bueno, yo que tengo una historia desde la gestión y desde la administración pública, lo tomo como un aprendizaje, ¿no? Para desde las administraciones públicas, cómo dinamizar la toma de decisiones y la implementación. Práctica, ¿no? En territorio de estas herramientas de la política y la gestión ambiental. Sí, sí, y más en estos momentos en donde la política parecería pasar justamente por no brindar información. No estoy dando un caso de laboratorio, sino real. Sistemáticamente está denegando la información, se judicializa el acceso a la información y la participación a veces se la lleva adelante de manera mediamente declarativa o formalista. También tenemos que trabajar desde todos los sectores para perfeccionar el instrumento, ¿no? Así que, bueno, gracias, Caro. A ver, acá tengo una pregunta de Débora. Eh, ¿qué opinión te merece la participación del municipio en forma obligatoria para las evaluaciones de impacto ambiental? Debe ser así, a mí. Los municipios son una instancia administrativa que tiene que estar presente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Ah, quería decir algo además de la pregunta anterior que contestó Gustavo respecto del tema ambiental, socioambiental. Como dijo Gustavo, digamos, tiene muchas interpretaciones y está librado a esto, ¿no? A un juego que nos permite movernos dentro de los conceptos porque no está regulado, entonces no está cosificado. Pero a mí me gusta entender como lo ambiental con
distintas variables adentro. Y entonces ahí tenemos la variable social, la variable ecológica, la variable política, la variable económica, ¿no? Entonces ahí es donde más, me parece a mí, es una opinión personal, más se expande el concepto ambiental. Y se pueden usar como sinónimos, ¿no? Claramente. Genial, Caro. Bueno, muchas gracias. Ahí ya estaba debatiendo con Débora por chat separado. Nos prendemos fuego con todos los temas. Bueno, Silvina, ¿estás por ahí? Silvina Ramírez. Sí, sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte nuevamente, al menos en forma virtual. Celebro se refresque esto de la virtualidad, las capacitaciones, porque la tendencia está siendo nuevamente la presencialidad y eso hace a una concentración en las grandes ciudades y bueno, de esta forma podemos charlar con Caro, con vos, con Alberto, con el amigo Lloret que de paso estaba por Buenos Aires, pero bien podría haber estado hablando desde Salta. Hay que valerse y Laura en Buenos Aires también, o sea, hay que valerse de estos medios que nos dejó la pandemia y que están consolidados desde la informática. Bueno, sí, Silvina Ramírez es abogada, doctora en Derecho y profesora por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo. Es miembro del CEPAS y del INESIP, así que Silvina, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Ariel. Hola a todas y todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a quienes están todavía conectados después de una larga tarde. Luego a mis compañeros de panel también. Una alegría compartir con ustedes esto de pensar juntos, ¿no? Algunas ideas. Como soy miembro del CEPAS, para nosotros es una alegría haber podido concretar esta jornada o media jornada, en realidad poniendo como eje o como centro la justicia ambiental. Yo creo que la justicia ambiental llegó para quedarse, no por buenas razones, lamentablemente, pero son parte de nuestras discusiones actuales y seguramente será parte de nuestras discusiones futuras. Y creo que tenemos que empezar a reflexionar, a debatir, a tomarnos en serio esta nueva dimensión de la justicia que es la justicia ambiental. Y yo voy a hablar con algo que dejaron picando, que al menos Carolina dejó así como abierta la puerta a partir del último caso, que es comunidades indígenas y participación. Y si bien Flor nos bajó línea a todos los expositores de que teníamos que ser prácticos, bueno, yo no puedo dejar de hacer algunas distinciones conceptuales, sobre todo para diferenciar participación y consulta, que me parece que hoy es uno de los grandes temas a discutir y uno de los grandes desafíos que enfrentan las comunidades indígenas, los estados y también el sector privado, las empresas. Pero antes de empezar con estas distinciones, me gustaría hacer algunas notas sobre la realidad, no porque no sean, digamos, desconocidas, o mejor dicho, creo que son conocidas por todos, sino porque me parece que es dejarlo como un punto de partida, ¿no? Expresado porque también va a ser un punto de llegada y que tiene que ver con el avance de las actividades extractivistas. Estas jornadas forman parte de un proyecto del CEPAS sobre combustibles fósiles y entonces, bueno, cómo avanza y sobre todo principalmente sobre territorios indígenas, explotación del gas, petróleo, litio, bueno, desmonte, en el caso que mencionaba Caro, sobre, digamos, la ampliación de la frontera agropecuaria, ganadera. Bueno, esto ha generado un contexto complejo para las comunidades indígenas que tienen, digamos, un cruce importantísimo con la naturaleza, con el hábitat. em, con desde ya todo el ambiente. A mí me gusta más, digamos, el concepto más robusto de la naturaleza como sujeto de derechos, pero podemos quedarnos en el peldaño del ambiente y que estamos hablando de una justicia ambiental y ojalá que también podamos pensar en una justicia ecológica y el alto impacto ambiental que provocan estas actividades extractivas y que genera un modelo de desarrollo y un modelo de desarrollo energético que es totalmente opuesto a los pueblos indígenas, a la mirada de los pueblos indígenas y es lógicamente incompatible con los derechos indígenas.
Este es como el punto de partida. La participación pública o la participación ciudadana en las decisiones ambientales ya está contemplada en la Ley General del Ambiente, una ley, bueno, ya que tiene un par de décadas, un poco más, y que por supuesto vuelve a incorporarse con muchísima fuerza en el Acuerdo de Escazú. En el artículo 7, inciso 15, el Acuerdo de Escazú le dedica, digamos, un parrafito a las comunidades indígenas y habla de que, bueno, deben considerarse la legislación de cada uno de los estados partes firmantes del acuerdo y también las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. Entonces, aquí ya está haciendo, digamos, como una remisión al convenio 169 de la OIT, que es, digamos, el instrumento que por excelencia contempla no solamente los derechos de los pueblos indígenas, sino que incorpora el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Y aquí sí me gustaría, digamos, como ser muy enfática en que, bueno, así como Gus mencionaba el acceso a la justicia como un derecho político, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado también es un derecho político y es, digamos, una participación calificada. Es una participación ciudadana, sin lugar a dudas, calificada porque está destinada solo a los pueblos indígenas como sujetos políticos y colectivos. Jerarquiza a los pueblos indígenas y los concibe como interlocutores del Estado. Y aquí, bueno, digamos, decir que si yo, digamos, me voy a la categoría general de participación ciudadana, me bajo a una cuestión más específica destinada expresamente como derecho para los pueblos indígenas de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, puedo, digamos, hacer una bajadita más e, digamos, identificar la consulta ambiental a los pueblos indígenas como una categoría específica que tiene necesariamente que revestir una forma X que requiere, por otra parte, de ciertas condiciones para ser una consulta ambiental para pueblos indígenas. La participación temprana, que ya fue mencionada también por diferentes expositores, em, contar también con técnicos de confianza, porque se menciona la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental, pero hay que decir que esto, digamos, no se hace, no se saca de una galera rápidamente, sino que es un proceso que requiere, digamos, de mucho esfuerzo, de participación también de las comunidades y que deben contar las comunidades cuando se hace este proceso de consulta ambiental con evaluaciones de impacto que sean realizadas por gente de su confianza. O sea, esto que digo no es una muestra de desconfianza institucional, que la tengo, debo confesarles, sino que también deben poder entender cuestiones técnicas que muchas veces son totalmente ajenas para todos, no solamente para las comunidades indígenas, y que deben realmente poder debatir con información que puedan, digamos, manejar y gestionar. Y también una advertencia, porque esto es algo que se discute, sobre todo en la región de América Latina, acerca de las dificultades que tienen las consultas digitales, así como uno valoriza, digamos, la tecnología, el Zoom, poder estar aquí, digamos, en una discusión federal, sí decir que las consultas digitales son insuficientes, que tienen muchas limitaciones y que finalmente intentan pasar gato por liebre, o sea, las consultas digitales son totalmente insuficientes frente, digamos, a megaproyectos que tienen, digamos, impactos con consecuencias como estamos hoy viendo en Argentina, totalmente negativas para los pueblos indígenas. Y entonces acá me meto, digamos, con una cuestión que es muy discutible y que me parece que
Insisto, yo hago estas distinciones teóricas y conceptuales porque me parecen relevantes a la hora de pensar estrategias prácticas. Si yo no conozco, digamos, el contenido del debate y el contenido o la interpretación normativa de lo que hoy está vigente en Argentina, mal podría llevar una defensa adecuada. Y estoy pensando, por supuesto, en comunidades indígenas que ven vulnerados sus derechos recurrentemente. Y entonces se ha discutido mucho acerca del carácter de esta consulta, si es vinculante o no, sobre todo porque viene ligada al consentimiento previo, libre e informado, que ya desde el convenio 169 deja abierta la puerta a la vinculatoriedad. Yo también debo confesarles que en un principio, esto lo estamos discutiendo desde los 90, desde que vio la luz el convenio 169, distinguía entre consulta y consentimiento previo, libre e informado. Hoy yo ya creo que todas las consultas deben ser vinculantes porque si no es, digamos, como un saludo a la bandera, es un como si, es, digamos, un requisito que se debe cumplir, hacer una consulta rapidita y entonces saltan este escollo para seguir explotando y para seguir, digamos, avanzando sobre territorio indígena. Pero más allá de esta discusión que está hoy muy planteada en toda América Latina, sí decirles que la consulta es expresión de la libre determinación de los pueblos indígenas. Y en ese sentido es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo digo yo, lo dice la Corte, y entonces invoco un argumento de autoridad, ya tiene una sentencia muy relevante en estos temas, que es Saramaca, que lo menciono simplemente porque crea un caso de consentimiento previo, libre e informado, que no estaba claramente expresado ni en el convenio ni en las declaraciones que se refieren a derechos indígenas y que, digamos, se aplica directamente a todo lo que es explotación hidrocarburífera, explotación del litio, etcétera, etcétera, que son planes de desarrollo e inversión a gran escala que tienen un gran impacto ambiental. Y esto lo dijo en una sentencia, luego lo volvió a repetir en una sentencia interpretativa y por supuesto que si ustedes piensan qué significa esta frase, claramente esto, digamos, tiene un ámbito de aplicación sobre Vaca Muerta, por ejemplo, también sobre el Salar del Hombre Muerto, que era el caso que mencionaba Carolina en Catamarca. Entonces, ¿qué pasa ahora con esta consulta que es la participación calificada de las comunidades indígenas? Bueno, em, discutimos también hace mucho tiempo la necesidad o no de tener una ley específica, o sea, una ley que pueda desarrollar la letra chica de este derecho contemplado en el convenio 169. Bueno, estas discusiones venían, digamos, como con dificultades, pensando, porque una ley de consulta también debe ser consultada, y esto genera, digamos, un círculo y también ciertas dificultades de cómo debería ser ese proceso de consulta de la ley de consulta. Y este aquí que nos vimos sorprendidos, bueno, quienes trabajamos estos temas, primero en Neuquén, y luego en Río Negro y Chubut sobre el surgimiento de leyes de consulta. La ley de Neuquén es, digamos, una ley que merece echarle un ojo, las otras dos leyes hay que tirarlas a la basura. La ley de Neuquén digo que merece porque contó con el acompañamiento de la Confederación y, digamos, el debate y la consulta a la Confederación Mapuche y entonces surge, digamos, como una forma también de poder, digamos, dialogar con el Estado provincial, muy difícil, dicho sea de paso, dialogar con cualquier, digamos, gobierno provincial. Neuquén tiene características especiales sobre cómo, digamos, lidiar con el avance de Vaca Muerta y el fracking, que es altamente contaminante. Y una ley que tiene, digamos, dificultades porque, bueno, en la negociación uno, digamos, resigna cosas y entonces finalmente en esa ley solamente van a ser consultadas las comunidades indígenas con personería jurídica. Esto es una gran dificultad porque en realidad las comunidades
indígenas preexisten al Estado, la personería jurídica es un derecho contemplado en la Constitución, pero no es constitutiva, sino es simplemente declarativa, pero bueno, así sale en la ley. Y también, digamos, dice expresamente la ley que no es vinculante. Se consulta, pero, digamos, la definición finalmente de lo que se va a hacer o no queda en manos del Estado. Entonces, bueno, digamos como una suerte de espejo, esta fue una ley que surgió en noviembre de 2023, una ley que hace 2 años, fíjense, estamos cumpliendo 2 años de esta ley de consulta en Neuquén, nunca fue implementada. Ahora, digamos, con esfuerzo, intenta ser implementada en otros temas que no tienen que ver con la industria petrolera, que tienen que ver con el registro provincial de comunidades indígenas, pero que tiene una ley que tiene muchísimas dificultades para ser implementada. Y luego tenemos los casos de Río Negro y Chubut, que también es una ley súper deficitaria, con, digamos, el agravado de que es inconsulta, con lo cual es totalmente inconstitucional, pero es como que los gobiernos provinciales se van lavando la cara con esto de que quieren, digamos, redoblar, digamos, en este marco político actual, en donde tenemos un régimen de inversiones contra el RIGI con enfrente a las grandes inversiones y entonces está abriendo las puertas a, digamos, al avance justamente de la explotación y entonces quieren, digamos, adelantarse y decir tenemos ley de consulta y después la ley de consulta, o mejor dicho, la consulta es cualquier cosa y el consentimiento previo, libre e informado quedó allá perdido, digamos, en todo caso en la Corte Interamericana, pero esto no, digamos, si la consulta es, digamos, una sofisticación, que decirles del consentimiento previo, libre e informado directamente es algo que no está presente ni siquiera en los debates de estas leyes inconstitucionales. Entonces, ¿cómo debería ser la consulta ambiental? Bueno, debería consultarse a todas las comunidades, sobre todo en estos proyectos extractivos de alto impacto ambiental, debería ser vinculante, debería contar con la participación temprana, o sea, con la exploración ya tendrían que estar consultando, contar obviamente con evaluación de impacto ambiental y desburocratizarse. Si ustedes leen las leyes, las 3 leyes de consulta de la Patagonia que les mencioné, es un laberinto de cuestiones escritas de presentar esto otro, reclamar porque no me consultaron a mí, volver, plazos que se extienden. O sea, realmente, digamos, los abogados le hemos hecho mucho daño a los procesos, creo, en alguna medida, porque convertimos algo que podría ser mucho más simple dentro de las complejidades. Aquí, digamos, no soy naif, hay intereses económicos gigantes, pero sí se vuelve, digamos, como muy difícil seguir el caminito de hormiga que plantea la norma. Bueno, por supuesto que todo esto tiene una dimensión práctica, a la que le voy a dar 2 minutos, que tiene que ver con qué hacen las comunidades cuando no las consultan, que no las consultan, más allá de las leyes, y más allá del Convenio 169, y más allá de la Declaración Americana, y más allá de la Declaración de Naciones Unidas, amparo por vulneración del derecho a la consulta, amparo ambiental, porque insisto, esto está íntimamente vinculado. Entonces, así como, digamos, uno insiste en alianzas estratégicas de los sectores ambientalistas con los sectores de las comunidades indígenas, así también las estrategias jurídicas, hay que ir por la vía administrativa, hay que ir por la vía judicial. Hay que denunciar eventualmente. En este momento en Neuquén hay denuncias por los basureros petroleros, lugares que están, digamos, deshechos de la explotación petrolera, que son altamente contaminantes, contaminantes del suelo, del aire, y que directamente, digamos, son espacios librados al desperdicio y que están siendo denunciados por, digamos, incurrir en delitos ambientales. Entonces creo que hay, digamos, un abanico de acciones que es posible llevar adelante, pero que como, digamos,
termino como empezó Alberto en su primera presentación, en la primera presentación de esta jornada. Es una lucha política, entonces las estrategias jurídicas tienen que acompañar la lucha política. Y, digamos, las comunidades en este momento, en gran parte de las provincias, pero vuelvo a Neuquén, que es donde se está dando, digamos, mucha movilización y mucha resistencia a la explotación petrolera, están, digamos, combinando. Cortes de ruta, impiden pasar a los camiones de YPF, porque realmente, digamos, la situación de la contaminación es terrible y esto es, digamos, un par de décadas de fracking ha dejado territorios de sacrificio, sin lugar a dudas, y combinándolo también con estrategias jurídicas que, digamos, con esfuerzo van dando, digamos, mínimamente algunos resultados. Pero creo que, bueno, que en estos temas, digamos, la justicia ambiental tiene que digamos, acompañar a las comunidades que padecen, en primer lugar. Padecemos todos la contaminación y el deterioro ambiental, pero las comunidades que viven en el territorio son las que más sufren los desastres de este suerte de desarrollo energético. Así que, bueno, ojalá que podamos tener muchos más espacios como estos para seguir pensando y seguir intercambiando. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, excelente. Que hablabas de participación, de convenio, y me venía a la mente el reciente fallo de la Corte, la comunidad toda es Formosa, con ciertas exigencias que, bueno, no sé si da el espacio para discutirlos, pero ¿no? ¿En qué medida, o bajo qué parámetros, o bajo qué requerimientos deben ser consultados las comunidades, y afectación directa, si territorio comunitario? Y me contabas también de Neuquén y pensaba en todos esos pozos, esos residuos industriales que, como están estudiando INESIP en este momento, estamos hablando de criminalidad económica, de criminalidad organizada, de criminalidad empresarial, de una comunidad originaria quizás ahí perdida en la estepa patagónica, sin un acompañante genuino, ¿no? O con un fiscal, como sabemos que está trabajando Maxi Braidobey, solo para una provincia tan grande, frente a un Chevron enfrente. O sea, realmente los desafíos son enormes, enormes, y cuando uno piensa que esto no le importa a nadie, en realidad le importa a un montón de personas, y lo que hay que hacer es actuar. Me parece que, que así como Flor nos decía, que bueno, llamado a la práctica, bueno, la práctica por todos lados. Eh, y los resultados, bueno, van a costar encontrarlos, como nos decía Alberto, ¿no? Cuesta encontrarlos en la medida de que uno realmente comprende la dimensión de la cosa. Porque si no, parecería que resultados hay, acciones hay, lo que nos sobrepasa es la dimensión del problema. Así que, nada, una reflexión entre pesimista y optimista. Y agradecido siempre, Silvina, de escucharte. Realmente siempre sos muy clara y Gracias. sobre un tema que no manejamos muchas personas. Así que te agradezco que tengas tus estudios y tu trabajo puesto en esto. Flor, ¿no sé si estás con audio? Creo que Como para había ahí un par de cerrar. preguntas, me parece, A que ver. las vi en el chat. Ah, sí, Manuel. Había una pregunta para Caro, en realidad, que nos quedamos charlando con Débora, que en realidad ella no planteaba, o sea, yo la interpreté mal la pregunta. Ella planteaba la participación de los municipios en las evaluaciones de impacto ambiental, pero no como sujeto obligado, sino como sujeto activo. Y pensaba Ah, inmediatamente en lo que pasó en Mar del Plata, en donde hasta el propio intendente terminó demandando, mediante sí. amparo, el fallo que llevó al pronunciamiento de la Cámara, ¿no? Sí, dentro de las causas que se acumularon a Godoy estaba la causa iniciada por Montenegro. Yo creo que, pero sujeto activo dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque en este caso justamente el municipio se vio agraviado por no participar y ahí se evaluó dentro del organismo ambiental nacional como un error no haberlo participado en el procedimiento, porque se participó a todos los organismos del Estado Nacional que tenían competencia, Secretaría de Energía, Prefectura, que nacionales, y bueno, y había varios más.
y se omitió el municipio. Entonces, cuando surge la causa iniciada por Montenegro, ahí se evaluó como un error dentro del procedimiento. Entonces, creo yo que tienen que estar incorporados como Sí, áreas también técnicas. podría haber sentado, como persona de derecho público, también se podría haber sentado, ¿no? Al momento de, como un ciudadano más, por decirlo de alguna forma grotesca, más allá Podría, pero creo que es mucho más interesante participar dentro obviamente. del procedimiento, porque entonces ahí también hay como, digamos, un aporte técnico que puede hacer el municipio y además genera también una instancia de participación que también en ese momento no hubo territorial, porque las instancias de participación, como decía Silvina, se hicieron todas virtuales. Eso era uno de los grandes reclamos. Genial, Caro. Bueno, y Manuel no, te pregunta a Silvina qué piensa de la falta de consulta al pueblo argentino de Mendoza al aprobar la megaminería y de que este gobierno actual intenta avanzar con el extractivismo a toda costa. En el mismo sentido, las comunidades originarias ya afectadas por contaminación y muerte por fracking desde Neuquén a Río Negro, en el Golfo de San Matías por la extracción de gas natural licuado. Sí, bueno, lo que pasó, digamos, en la legislatura en Mendoza es tremendo, digamos, porque vuelven a insistir con una ley que ya, digamos, los mendocinos dijeron que no, y sí hacer la diferencia entre participación ciudadana, que todos y todas tenemos este derecho de participación, y la consulta, el derecho a la consulta que está previsto especialmente para los pueblos indígenas. O sea, nosotros tenemos participación por distintos canales, puede ser audiencia pública, en fin, puede ser, digamos, tomar distintas formas, pero el derecho a la consulta es un derecho de las comunidades indígenas. Sí, sí, creo que ha sido un oportunismo político el planteo de lo de Mendoza, ¿no? No es casual que haya sido, o sea, teniendo la experiencia, o sea, sabiendo quiénes son los mendocinos, su vocación por protección del agua, lo que pasó hace unos años, insistir, tiene que ver con oportunismos y siempre van a estar estos oportunismos. Y como nos decía Alberto, no creer que porque tengamos el derecho por sí se cumple. En esta Es época de que es regresiones ambientales, sí, y es el clima de época, en realidad es un contexto favorable para avanzar. Entonces, bueno, son aviones, avanzan. Y bueno, por eso uno tiene que, digamos, como que aceitar, digamos, las acciones y las prácticas para, digamos, ser más proactivo. Esto que decía Alberto del querellante, que es la posibilidad que tienen, digamos, los pueblos indígenas de querellar colectivamente. Bueno, utilizar esas herramientas, no quedarse solamente en la trinchera, sino también, digamos, pero bueno, también es fácil decirlo detrás de un escritorio, ¿no? Y esto también hay que ser honesto, que la verdad que hoy lo que está planteado en el territorio son disputas que son muy fuertes. y de larga duración. Sí, sí, sin lugar a Hay que dudas. sostenerlas también. Ujú. Sí, podemos estar hablando hasta las 10 de la noche, conociendo más Te estás cortando, Ariel, me parece. Sí, se cortaba. Se nos, Creo que lo se nos perdimos. congeló. Lo perdimos, Ariel. Perdimos área. Bueno, a ver, te suplo, Ariel, con esto. Ahí comentaba Julieta de Mendoza, es importante destacar en todos estos casos que la represión utilizando la policía garantiza el avance de Hola, hola. las aprobaciones. Y por otra parte, Débora también decía otra cuestión que no es menor, el poder de policía local que puede ejercer posteriormente el municipio. Así que buenísimos esos aportes. Eh, Manuel Vicente Salazar dice, la no regresión, como decían los colegas hace un rato, el pueblo de Chubut dijo no es no, tuvimos una ley, la 5001, y ahora está la amenaza del uranio, actualmente por estos lados. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, para ir dando un cierre y agradecerles a los expositores, por un lado, muchas gracias Gustavo, Silvina, Caro,
Carolina, Ariel, a, a Laura y también a Alberto y a Seba Lloret, que justo estaba de paso por Buenos Aires, así que estaba aquí y ahora ya se ha ido camino a Salta. Agradecer la presencia de todos también. Sabemos que muchos están en algunas provincias seguramente superando los 40 grados. Ahí le veo a Anaí que está en Corrientes, así que entiendo que la siesta y estar en las provincias es un horario muy pensado desde Buenos Aires, pero bueno, también es cierto que podemos tener la tranquilidad para por ahí escuchar y participar, así que bueno. A ver, la idea de este taller ha tenido que ver con poder contar un poco qué se está haciendo desde distintos lados. Entendemos que somos muchos los que estamos haciendo, quizás poco, más o menos, mucho o lo que más podemos, pero sí me parece que no dejamos de intentarlo, ¿no? Desde distintos lugares, desde la sociedad civil, desde la Escuela de Abogacía Comunitaria, Gustavo, Silvina desde la docencia, Caro también desde su trabajo, o sea, todos estamos, me parece. Incluso varios de ustedes forman parte de organizaciones de la sociedad civil, de redes, también de abogados de la soberanía alimentaria o abogados que trabajan o asambleas por el agua, asambleas populares. Me parece que los problemas, o sea, hoy tenemos ya una especie de campo minado de diagnóstico en términos de problemas, sabemos cuáles son los problemas. Entonces, esta apuesta, esta jornada ha sido, bueno, juntémonos a pensar soluciones o por lo menos a ver qué es lo que nos ha resultado bien o por qué camino, digamos, podemos ir intentando avanzar y hacer que no sea ficticio este derecho político, que me gustó mucho estos pensamientos que ha compartido Gustavo sobre esta aparente contradicción, pero que insta siempre a el coraje, ¿no? A tener más valentía, ya sea desde las instituciones, desde el Ministerio Público Fiscal, desde el Ministerio Público de la Defensa. Sería como meternos y construir en las grietas, ¿no? Que a veces es lo que hacemos también desde la sociedad civil, ¿no? Y que también creo que nos anima a seguir, porque si solamente estamos con las noticias malas, con todas las regresiones, digamos, a las que estamos asistiendo en términos ambientales, en términos de derechos humanos, me gustaría quedarme con algunas de las palabras de Alberto del inicio sobre la efectividad del derecho, ¿no? O sea, lograr el apoyo del Estado para lograr esa efectividad del derecho y, y esta apuesta a la legalidad, porque sí soy una convencida, a pesar de no ser de las personas que litigan, y que mi admiración a todas las colegas, los colegas que litigan y que hacen de la profesión, digamos, esa encomiable tarea, de apostar a la ley. Entonces, de apostar a la legalidad, porque más tarde o más temprano, me parece que siempre te termina asistiendo el derecho, ¿no? O sea, entonces, me parece que ese es el puntapié y que por más que pase el tiempo, la razón se logra, digamos, echar luz cuando se tiene la razón, cuando la ley te asiste, cuando la ley te ampara. Sí es cierto que en el camino pasan decepciones, pasan sobre todo los procesos judiciales que son muy extensos, y también creo que animarnos por ahí a abrir el juego, ¿no? A quienes hoy están en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, fiscales de la defensa, pensar estrategias de participación pública en el marco de Escazú para abrir el juego, sean los jurados municipales, la justicia municipal, la justicia por jurado, que estamos todos ansiosos para ver cómo avanza en el Chaco, que es la provincia que tiene el tema del juicio por jurados para causas civiles, o sea, poder involucrar más a la ciudadanía, porque es más difícil la opacidad, me parece, y las decisiones tras bambalinas cuando hay una responsabilidad de la ciudadanía, cuando hay una participación y cuando todo el mundo está viendo, ¿no? Entonces, quedarme con ese tipo de pensamientos y de apostar a que, bueno, somos un montón, ¿no? Hemos quedado, hemos arrancado 50. Entiendo que las jornadas han sido, la jornada ha sido una jornada de 3 horas, que para mí es un montón para ser virtual.
pero bueno, agradecerles la participación y vamos a estar subiendo el material en las redes del CEPAS y también en el canal de YouTube del CEPAS, así que hay una de las que he compartido. Me gustaría también tener el chivo de hacer como el anuncio parroquial de que nosotros, además de este proyecto, además de estos temas, tenemos un editorial que informa sobre conflictos territoriales y indígenas, y hace unas semanas hemos empezado a hacer los micro radiales porque todavía sigue siendo importante la radio en zonas rurales, en zonas con poca calidad y demás. Entonces, La perdimos, me parece que la perdimos a Flor ahora. Sí, de a uno. Bueno, Ay, qué entonces lástima. Silvina, vos. tomo, bueno, Ariel, ¿querés cerrar, por favor? No, por favor, por las dudas, cerra vos, Silvina, que No, también tenés buena señal. les doy el link. Ahí si ven en el chat, Gustavo dejó un avisito, léanlo, estamos dejando cosas para que circular información. Yo les mandé el link de este portal de noticias que tenemos sobre conflictos territoriales y pueblos indígenas. Y bueno, y retomando ya y para finalizar las palabras de Flor, agradecerles que hayan estado tanto tiempo aquí conectados, escuchando y aportando y etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que nos veamos pronto y bueno, tengan el mejor fin de año. Muchas gracias a todas y todos. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias.